hermanos, vamos a hablar un poco el día de hoy sobre algo que viene pronto, Halloween. ¡Qué mello! Y quiero decirle que la mayoría de lo que voy a hablar hoy tiene que ver con una serie de mensajes que el pastor John Piper ha realizado en algunos años. Y si usted quiere saber más de estos temas, yo le invito a que, y yo nunca invito a que lean nada, ni a nadie oigan, si se ha fijado. Pero hoy le voy a pedir que si usted quiere saber más del tema, porque yo veo en la posición de John Piper alguien muy equilibrado en esto, los mensajes que ellos tienen para todo lo que tiene que ver con ocultismo, brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos tienen como una serie como de 12 mensajes, sobre este tema. Se puede ir a la página Desiring God, que en español sería ¿qué? Deseandoadios.org, y ahí va a encontrar muchos temas sobre esto que nos va a llevar a movernos, porque esto nos debe de llevar a movernos. Y entre todas esas cosas que quisiera hoy compartir, vamos a Efesios 6:16, por favor. Y yo le voy a invitar a que usted abra su mente y su corazón y podamos discernir con la mente de Cristo. Escúcheme, discernir con la mente de Cristo. El hombre opera en una mente carnal o en una mente espiritual. Y nuestra mente tiene que ser una mente espiritual. De tal manera que el hombre espiritual tiene una mente espiritual y el hombre carnal tiene una mente carnal. Y entender que no solamente tenemos una conciencia, un intelecto, pero tenemos alguien más que al principio en mi caso me dice, hey, pon atención, o me da una alerta, o me dice cuidado, o fíjate bien, y después podemos ver las cosas de una mejor manera. Y estamos hablando de alguien que nos toca más que la conciencia. Ese es el Espíritu Santo. Porque muchas veces la conciencia no nos quiere decir nada. ¿Se ha fijado? No nos dice nada. Pero el Espíritu Santo sí. Dios nos habla. El Espíritu Santo, si mora en nosotros, nos va siempre a llevar a la verdad y a veces nos va a hacer sentir que algo no está bien aquí. Algo que parece que está bien, no está bien. Que hay algo mal en esto. Y luego nos da el entendimiento para saber qué es eso que está mal. O qué es eso que está bien, que yo no estoy viendo. Esa es la voz del Espíritu Santo, que nos habla no irregularmente o eventualmente, que siempre está hablándonos. Siempre. Que a veces nos hagamos inmunes a su voz, esa es otra cosa, pero Él siempre está tratando, siempre está hablando, a no ser que lo apaguemos, que apaguemos el Espíritu. Así que no solamente tenemos una mente, tenemos una conciencia, tenemos el Espíritu Santo que nos reprende, que nos habla, que nos convence, que nos enseña, que nos redarguye, que nos lleva a toda verdad. Él nunca nos va a arrastrar al error. Y hermanos, cuando tratamos con estos asuntos difíciles, al final de cuentas, cada uno es responsable delante de Dios de lo que va a hacer o dejar de hacer. Y cuando decimos que somos responsables, entonces vamos a entender, y no estoy amenazando, solamente es una prevención. Siempre hay consecuencias de nuestros actos, ¿sabía usted? Siempre hay. No siempre son
inmediatos, pero siempre hay. No siempre son del mismo tipo, a la mayoría de las veces sí. Si yo tengo un error de dinero o económico, la consecuencia regularmente va a ser de ese tipo, ¿verdad? Y a veces no. A veces eso trae otros problemas. Y cuando hablamos de cosas de ocultismo y de brujería y de este tipo de cosas que ya desde el Antiguo Testamento, ya desde la antigüedad las culturas trataban con ellas. No es cosa nueva. Nosotros tenemos que ser cuidadosos de saber en qué posición nos pone Dios. ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi papel en todo esto? Y no simplemente, hay gente que lo que hace es negarlo todo, pero el satanismo es una realidad. Así como nosotros adoramos y creemos en un Dios bueno, santo, justo, etcétera, también hay un enemigo nuestro, y ese es Satanás. Dios tiene una manera de hacer las cosas, y Dios tiene un proyecto, tiene un plan total. Un plan total lleno de gloria que nos está involucrando a los seres humanos. Pero también Satanás tiene un plan. También tiene proyectos, también tiene planes y los tiene a largo plazo. No está pensando, ¿y qué voy a hacer hoy de comer? ¿Quiénes no han pensado qué van a comer hoy? A ver, ahorita en el lonche. 4, 5. Mi Satanás no es así. ¿Cuántos ya saben a dónde van a ir o qué van a pedir, etcétera, etcétera? A ver. Ay, mita. Satanás así es. Digo, así es planeado. De verdad. Pero él sabe que su proyecto, lo único que puede hacer es arrastrar a personas con él. Porque su fin ya está escrito. Amén. Satanás sabe cuál es su fin. Sabe perfectamente cuál es su fin. Sabe perfectamente a dónde va a terminar. Aleluya. Sabe dónde va a estar la eternidad. Sabe quiénes van a ir con él. Los que arrastró desde los cielos, pero lo que está tratando de hacer es que todas las personas que le sean posibles estén en la misma miseria que él. Eso es lo que quiere. Y entonces ha planeado muchas cosas para lograrlo. En cambio, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Es muy curioso cómo el 31 de octubre, hace muchos años, se instituyó como el Día de la Reforma. ¿Sabe usted? La Reforma Protestante, el mismo 31 de octubre. Y los reformistas tienen una frase que yo quisiera que un día, parte del plan que nosotros tengamos para alcanzar a otros para Cristo, pudiéramos escribir en nuestras casas, en nuestros hogares, el día 31 de diciembre, cuando la muerte sale a las calles, nosotros pudiéramos escribir aquello que nuestros antepasados, por quienes hoy tenemos una palabra sana, hermanos. Hoy tenemos una palabra sana porque alguien se preocupó de que la palabra de Dios se enseñara como era correcto. Que cada cristiano tuviera acceso al evangelio, tuviera acceso a la palabra de Dios directamente, inspirada por el Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo, se nos enseñara correctamente la palabra, el evangelio. Y ellos fueron los reformadores. Y ellos adoptaron como lema la frase latina, post tenebras lux. Y todos los que saben latín aquí pues ya hoy entendieron. Post tenebras luz. Y qué hermoso que lleno de luces, así como algunos he visto
Jesús nació en inglés o en español y ponen focos y alumbran en sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. Pudiéramos escribir en nuestros hogares la frase post tenebras luz, pero en español o en inglés, claro, no en latín. ¿Qué significa? Después de oscuridad, luz. Después de tantos y tantos y tantos siglos de oscuridad, luz. Y eso nos recuerda el Evangelio que dice, y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Después de tantos siglos de oscuridad, luz. Luz. Después de oscuridad, luz. Y la gente tiene que saber, la gente que anda en oscuridad, una persona padecía de algunos problemas oculares y empezó a tomar nutrientes para sus ojos y empezó a cambiar su visión. Y una noche manejando, era una muchacha, una joven, una noche manejando, le dijo a su hermana, ¿por qué ya no veo esas rayas largas blancas? ¿Por qué ya no las veo? Ella pensaba que tenía un problema en los ojos, porque ahora ya no estaba viendo cómo miraba las luces antes de los autos, y ahora no los miraba así, pero es que ahora ella miraba mejor. Y ella pensaba que ver esas largas rayas que la encandilaban era la manera correcta de ver, que así es como las cosas se tenían que ver. Y la gente cree que así como ve, que así como vive, que así como celebra, que así como se goza, así como busca su alegría y su bienestar, es la correcta. Pero va a darse cuenta que no es hasta que vea correctamente. Hay vida en Jesús. Cuando nosotros hablamos de muerte, cuando nosotros hablamos de Satanás, cuando hablamos de demonios, cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de enfermedad, cuando hablamos otra vez de muerte, cuando hablamos de todas estas cosas, llanto, temor, vergüenza, ¿con qué palabra usted encerraría todo esto? Yo usaría la palabra infierno. Todo eso y más está en el infierno. Eso tiene que ver con el infierno, eso tiene que ver con el lago de fuego. Porque el infierno no es el último lugar, dice que todo y aún el infierno fue echado al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Pero cuando hablamos de vida, cuando hablamos de gozo, cuando hablamos de eternidad, cuando hablamos de paz, cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de todas estas cosas, estamos hablando de qué lugar. Aleluya. Estamos hablando del cielo. Estamos hablando de estar en la presencia de Dios. Así que, mis hermanos, Efesios 6:16, lean conmigo. Dice así: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, hermanos, las tinieblas y la muerte y el infierno y Satanás y sus potestades, etcétera, 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 y Halloween no es algo que nos debe de asustar. Amén. No es algo que nos debe de asustar. La muerte no es algo que nos debe de asustar. ¿A quién le asusta la muerte? No levante la mano. Pero sabe que la muerte es natural. Amén. No fuimos diseñados para morir, es cierto. Dios tenía otro plan mejor. Pero la muerte entró en escenario porque caímos en pecado. Pero para aquellos que estamos en Cristo, hermanos, la muerte es ganancia.
entrar a la presencia de Dios inmediatamente, sin llegar a otra sala interior. No, directamente a la presencia de Dios. Lo malo es que muramos cuando no debemos, ¿verdad? Pero ya la muerte no es problema para los que estamos en Cristo Jesús, así que no estamos asustados por lo que va a pasar la noche del 31 ni ningún otro día, y menos por nuestros hijos, porque están bien, ellos están bien, ellos están en paz, ellos están protegidos por nosotros y por Dios primeramente. Pero Dios, hermanos, destruyó la obra del diablo, ¿sabía usted? Jesús destruyó la obra del diablo. Y esta obra del diablo se confirma día tras día cuando el evangelio es predicado. Así que cuando los discípulos salieron a predicar el evangelio, las buenas nuevas, entonces entre las pláticas Jesús expresó algo que debe de retumbar en nuestra mente y darnos cuenta que esto sucede vez tras vez cuando hay un pecador arrepintiéndose. Cuando una persona que está en la trampa del diablo es liberado por Cristo, entonces esto se vuelve a dar. Y dice la Escritura, yo vi caer del cielo a Satanás como un rayo. Y él vino a destruir esas obras. Él vino a destruir la muerte. Nos dice la palabra de Dios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte y el sepulcro han sido derrotados. Satanás ha sido derrotado. Satanás ya está enjuiciado, ya está sentenciado. Lo único que espera es que se le aplique su sentencia. Es como esa gente que ya lo sentenciaron y tiene una fecha para presentarse y cumplir su sentencia. Y Satanás, el día que Dios lo llame, el día que Dios lo ate, el día que lo tome y lo mande a cumplir su sentencia, lo hará. Todavía anda libre, pero ya está sentenciado. Gloria a Dios. Nosotros tenemos, hermanos, según lo que nos dice Efesios 6, 16 y 17, dos armas. Una es defensiva y la otra es ofensiva. Y lo que tenemos, hermanos, en la vida para defendernos, no estamos hablando de un traje nada más, no estamos hablando de un traje como los de los superhéroes. Pero Efesios 6:16 dice que tomemos el escudo de la fe. El escudo de la fe. El escudo de la fe se usa porque el enemigo constantemente nos está lanzando diferentes tipos de ¿qué? Dardos. Dardos. Y dice aquí dardos de fuego. Dardos de fuego. No nos está tirando dardos de goma, de esos que se adhieren a los vidrios, a las ventanas. No nos está tirando flores. ¿Qué nos lanza? Dardos de fuego. Dardos de fuego. Y en los días antiguos, al lanzar fuego era una gran arma. No tiraban una bomba, pero lanzaban fuego. Y las casas no eran de concreto, eran de heno, de madera, y empezaban a prender. Así que lanzar fuego era muy común, era un arma muy usada, lanzar fuego. Así que no solamente quieren tocar nuestro cuerpo, quieren destruir todo. Destruir todo. Porque una cosa, yo recuerdo una vez en la iglesia en Hermosillo que nos robaban muy seguido. Pero ¿sabe qué pasa cuando ya una persona no haya que robar? Destruye. Muy decentes. Hasta cerrados nos dejaban. Pero el día que ya nos robaron, un día que no hallaron dónde estaban las cosas que tenían que robar, hicieron daño. Satanás no quiere nada tuyo.
no necesita ni quiere nada tuyo. Quiere destruirte. Quiere destruirte. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cada disparo de fuego de Satanás, incluyendo cualquier campaña masiva que haga, porque hay campañas masivas que él hace, hay campañas individuales que hace, de repente usa 2, 3 tipos para hacer una matanza, esa es una campaña a corta escala, pero puede ser parte de una gran campaña, ¿no es cierto? Campañas de odio, campañas de muerte o campañas masivas que él tiene, que las usa de diferentes maneras. Estas son campañas del enemigo, hermanos, porque él es el príncipe de este mundo. A veces creemos que todo eso surge del corazón humano, pero viene del mismo Satanás. Viene del mismo Satanás, no viene inicialmente del corazón humano. Aprovecha el corazón humano reprobado, aprovecha la manera de pensar, aprovecha cualquier debilidad espiritual y esas usa, pero vienen de él. Vienen de él. No vienen del hombre inicialmente. Cuando Jesús escuchó a Pedro diciendo que no, Señor, tú jamás que vayas a morir, entonces Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. No era Satanás que se había convertido en el cuerpo de Pedro. No era un demonio como algunos que andan endemoniando a todo mundo que se le trepó a Pedro en ese momento. Yo tengo la convicción que un hijo de Dios no tiene demonios. Amén. Y lo tengo por la Biblia, no la tengo porque se me ocurre. Gloria a Dios. Que pueden ser molestados, que pueden ser torturados de alguna manera, que pueden estar estar siendo influenciados, sí creo, sí, pero poseídos no, por una razón, no porque el cristiano no quiera, porque el Espíritu de Dios mora en él. Gloria a Dios. Claro que si tenemos una doctrina que el Espíritu se nos va y se nos viene, pues entonces sí, en una de esas que se nos va nos agarra el otro, ¿verdad? Eso sí es posible. Pero la doctrina o aquello no es según lo que yo quiera, o sea, lo que yo crea, así es, sino como dice la palabra de Dios, donde está el Todopoderoso, ahí no gobierna Satanás. Aleluya. Ahí no gobierna Satanás. Claro que si el Espíritu de Dios no está, bueno, está libre la casa, ¿verdad? Viene él y 7 peores que él con él. Pero la otra cosa que nos dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado por Satanás 3 veces, él usó una de estas cosas. Satanás vino y tentó a Jesús y Jesús respondió con la espada. Escrito está, ¿verdad? Escrito está. No trajo ningún argumento humano. No dijo, ¿sabes qué? Dijo mi tata, o dijo mi nana, o dijo mi papá. Mi papá dijo que no. No dijo eso. Tampoco dijo, bueno, yo creo que... Porque si nos ponemos a discutir con Satanás nos va a ganar, ¿verdad? Si nos ponemos a discutir con Satanás nos va a ganar. Pero cuando escrito está, es firme, es eterno, es inmovible, no hay argumento. Cuando Jesús respondió a Satanás, Satanás no hizo un contraataque, ¿se fijó? No volvió a argumentar, ya no dijo nada. Él vino y dijo, dio su tentación y Jesús dijo, escrito está. Aleluya. Y lo dejó. Y lo tentó de otra manera y Jesús volvió a responder con la espada del Espíritu. Escrito está. Y él no atacó. Y la tercera vez le volvió a traer una tentación y Jesús volvió a responder, escrito está. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y no presentar argumentos humanos.
no presentar argumentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, sino decirle lo que creemos, y creemos que la verdad de Dios es la única verdad y está escrito. Amén. Contra lo que tú dices está la palabra de Dios. Y hermanos, en estos tiempos y en cualquier tiempo tenemos estamos equipados defensivamente y ofensivamente, porque tenemos el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Así que, hermanos, tenemos que llenarnos de fe. Este mundo nos está retando, este mundo está retando a nuestras familias, este mundo está retando a nuestros hijos. Y lo que tenemos que tener es una verdadera, una real y una profunda fe en Dios. Una fe no estática, una fe que crece. Nuestra fe tiene que estar renovándose, nuestra fe tiene que estar creciendo en nuestro corazón. No nos alcanza con la fe que tuvimos, tenemos que estar nutriéndonos de fe. Yo no vivo con el agua que me bebí la semana pasada, vivo con el agua que me bebí ayer o hoy. Y es agua también, sí, pero necesitamos renovar. La fe tiene que estarse renovando. Nuestro cuerpo está compuesto de agua. La mayoría de lo que tenemos en nuestro cuerpo es agua, pero necesitamos agua y agua y agua y agua y agua. Amén. Porque la fe se está empleando y empleando y empleando y empleando. Así que el agua se está usando, el agua se está consumiendo. ¿No es cierto? Y como se está empleando, como se está consumiendo, como nos ayuda a nutrirnos y porque nos lleva, el líquido nos lleva los nutrientes a todo el cuerpo y saca de nosotros la inmundicia, lo que ya tiene que salir, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos más y más y más y más. Nuestra fe, hermanos, se está usando. La fe se está probando. Y necesitamos crecer en la fe. Y eso es lo que nos va a poder prevenir contra los dardos de fuego del maligno. Así que el maligno envía dardos constantemente sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre todo lo que tiene que ver con su vida, porque es lo que quiere destruirle. Y la otra cosa que tenemos es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Su palabra. Pero hay que saberlo usar. Hay gente que agarra una pistola y se mata con ella. Mi madre. Pero mi madre les pegaba con el cinto a mis hermanos. Y a lo mejor a mí también. ¿A usted no le pegaron con el cinto? ¿Ah? Pero mi madre tenía un problema. Era chaparrita y de poco alcance. No, porque ya no, todavía vive, pero no nos cintarea. Pero mi madre lo que hacía es que agarraba un cinto y les tiraba a mis hermanos. ¿Y qué cree? Se daba unos cintarazos mi madre. Se pegaba sola. Porque siempre pues la señora de antes falda, ¿no? Y unos cintarazos se le marcaba. Y ya de burla a los hijos, no sé si no nos cintaré, mamá. Se golpeó, más se enojaba. Hay gente que no sabe usar la Biblia, no la conoce, no sabe cuánto pesa, no sabe cuánto poder tiene, ni idea tiene del poder que tiene para cambiar la mente, para cambiar el corazón más duro, para cambiar el futuro de una persona que fácilmente se ve que va al infierno, que va a la perdición, que va a la muerte, pero esa palabra le va a cambiar el rumbo. Aleluya. Para cambiar el futuro de una nación. La palabra de Dios tiene poder, es poder de Dios para salvación. Así que tenemos estas cosas y la fe viene por el oír esa palabra. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando uno oye la palabra ya tiene que poner fe.
La palabra de Dios nos produce fe, pero dice la Escritura que yo tengo que ponerle atención, tengo que ponerle consideración, primeramente porque es la palabra de Dios. Después voy a saber lo que dice, pero es la palabra de Dios, entonces tengo que poner fe, como cuando mi madre o mi padre me está hablando, no me está hablando el vecino, no me está hablando el cartero, me está hablando mi padre o mi madre. El consejo que se me está dando no es por un desconocido o una persona que no le importo, es una persona que le importo, entonces tengo que ponerle una atención especial. Una atención especial. Si es la palabra de Dios, entonces tengo que ponerle una atención muy especial porque Él es mi creador. Porque Él es el que me puede mandar al infierno o es el que me puede recibir en su gloria. Así que le tengo que poner mucha atención. Mucha atención. Entonces, parte de la atención es poner fe. Dice que la palabra, al ser escuchada, tiene que estar acompañada de fe, de confianza. De confianza. Cuando el mecánico me está hablando, tengo que tener cierta confianza al oírlo y no estar pensando, mentira, quiere robar, qué carero, ni ha de tener nada, mentira. No, tengo que tener confianza. Si me está hablando el arquitecto que va a construir, que está diseñando mi casa, tengo que tener confianza. Si me está hablando mi abogado, pues téngale confianza. Si me está hablando el médico, tengo que ponerle confianza. Si el piloto va pasando delante de mí porque voy en un avión, yo voy a decir, este tipo me va a tirar al suelo, me va a matar. No, hay que ponerle confianza. Tenemos que confiar. Tenemos que confiar en nuestro padre, en nuestra madre, pero sobre todo tenemos que confiar en Dios. Aleluya. Confiar en Dios. No puedo escuchar a Dios con desconfianza. No puedo abrir su palabra con desconfianza porque me puede hacer algo malo, porque me quiere hacer algo malo, porque tiene un plan malo para mí, porque Él tiene un plan eterno para mí de salvación. Tengo que confiar en Dios. En Dios. No importa de qué manera Satanás se presente, no importa con qué fachada se presente. A mí me preocupa mucho cuando los niños están envueltos en tantas cosas satánicas. Y créanmelo, son satánicas, no son cosas inocentes. No son cosas inocentes. Halloween no fue diseñado para glorificar el nombre de Dios. Y no lo puede hacer. Porque no fue diseñado para eso. Así que si usted cree que es algo inocente, no lo es. En este país hay muchas fiestas que honran a los caídos, que honran al presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un fin, ¿verdad? Tiene un propósito. Halloween tiene uno. Y cualquier otra fiesta. Pero no solamente estamos hablando en contra de esto, porque no estamos hablando en contra de ninguna persona, estamos hablando en contra de Satanás. Amén. Él es el enemigo. Los que recogen dulces y los que reparten dulces no son enemigos. Es Satanás. Pero también me preocupa tanto videojuego satánico que esté en su casa. Y yo le invito en el nombre de Jesús que usted tome ese anatema, esa maldición y la destruya. Aleluya. No que ponga un yarcel y las venda. No que se la regale al sobrinito que le gustó mucho cuando vino a jugar. Agarre todos esos videojuegos satánicos y destrúyalos. Amén. La influencia demoníaca en su hogar. Deje de ver tanta película de ocultismo que se prepara no solamente con efectos, ¿cómo le llaman? Tecnológicos, etcétera, sino que muchos de ellos con verdadero satanismo, mayoría de ellos con verdadero ocultismo. No son solo efectos, hay mucho ocultismo ahí. Una de las principales películas que se conocen y el día 31 se va a exhibir, pero en miles y cientos de miles, Halloween, El Exorcista. Se va a exhibir.
Una película hecha con verdadero ocultismo, con verdadera brujería, que empezó a cobrar la vida de todos los que participaban en ella. No sé si la lista estaba en 12 o algo así, que murieron extrañamente. ¿Y sabe qué? Nos fascinan esas cosas. Nos fascinan las cosas de ocultismo. ¿Y quién nos llama? ¿Qué nos está llamando estas cosas? A una ceguera espiritual. Así que quite todas esas películas que están en su casa. Deje de estar viendo esas cosas en su hogar. Deje de estar fascinado por esas cosas. Deje también los videojuegos que están entreteniendo a sus hijos, están enseñándoles lo normal que es estar envuelto en las cosas del demonio. Amén. Y luego no sabe por qué es tan violento, y luego no sabe por qué parece que tiene una enfermedad mental, y luego no sabe por qué tiene esta enfermedad rara, y luego no sabe por qué se pone tan violento, y luego no sabe por qué se enoja tan rápidamente, y después no sabe por qué se golpea a sus hermanos, no sabe por qué. No colaboremos con Satanás en la destrucción de nuestro hogar. No le pongamos la cabeza de nuestra familia como le trajeron aquí en la cabeza de Juan el Bautista a Herodes. Mira, Satanás, ahí está. Así que no estamos hablando en contra de Halloween. Hay 3 cosas que podemos hacer. Espero que podamos ver una por lo menos hoy. Alguna manera de preparar nuestro corazón y nuestro avance y nuestros hogares, para el avance del evangelio. ¿Cómo vestirnos con el poder invencible de Dios? Escúcheme, el poder invencible de Dios, el Todopoderoso. Primera cosa, practiquemos la autoridad de Jesús. Jesús está dotado con toda autoridad. ¿Sabía usted? Él dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Aleluya. Jesús tiene todo el poder. Otra vez, no traicionemos el poder, la plenitud del poder de Cristo. Nosotros se nos ha dado el poder de Cristo, hermanos. Para destruir fortalezas se requiere el poder de Cristo. Para destruir todo aquello que se está levantando en contra de su vida está el poder de Cristo. Para poder destruir y derribar toda pared que se está levantando en un matrimonio necesitamos el poder de Cristo. Porque nosotros mismos estamos ayudando a que eso se levante, hermano. Nosotros mismos estamos pegando ladrillo. Nosotros mismos estamos haciendo mezcla para separarnos unos de otros. Pero es necesario darnos cuenta que Cristo viene y destruye con su poder cualquier argumento, cualquier sentimiento, cualquier emoción que se levante contra la verdad. Necesitamos practicar la autoridad de Jesús. La iglesia tiene autoridad, ¿sabía usted? Si alguien tiene el poder y tiene la autoridad es porque alguien se la dio. La persona solamente tiene autoridad porque alguien se la dio. El que tiene el poder de Dios es aquel que Dios se lo dio. Aleluya. Y Dios no le dio el poder a un gobierno. Y Dios no le dio poder a una denominación. Y Dios no le dio el poder a una etapa en la vida del ser humano. Dios le dio el poder a su iglesia. ¿Y usted es su iglesia o no? No solamente a los líderes de la iglesia, a la iglesia le dio el poder. Así que usted en su hogar tiene el poder de Dios. ¿Que lo está usando? Eso no lo sé. Pero usted puede decir en su corazón, yo soy de Cristo, yo tengo el poder de Dios. Yo soy de Cristo, yo tengo el poder de Dios. Tú eres de Cristo, tú tienes el poder de Dios. No solamente yo lo tengo, porque algunos en nuestra mente equivocada decimos, no, yo lo tengo, tú no, tú estás mal, yo estoy bien. Tú lo tienes y yo lo tengo, los dos lo tenemos el poder de Cristo. Así que si el poder de Cristo está en un corazón, imagínate lo que puede suceder cuando en unidad está en 2 corazones. Que lo sepamos usar, que lo sepamos obedecer, esa es otra cosa. Por eso decía que mi madre no sabía usar el cinto. Qué buena nos podía haber pegado, pero no, se daba ella.
El poder de Dios. Toda autoridad en el cielo y en la tierra le pertenecen a Cristo. No la mitad, todo el poder. ¿Qué tanto poder tiene Jesús? No solo tiene un poder que nosotros como hijos de Dios admiramos, reconocemos, adoramos, porque somos los felices ciudadanos de su reino, que lo somos. Amén. Pero mire lo que dice Marcos 1:27. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Así que cuando Jesús le dice a un espíritu para. Cuando le dice sal, sal. Cuando dice no lo tocas, no lo toca. No lo toca. Cuando le dice al mismo Satanás hasta aquí llegas, hasta ahí llega. Y a veces ni siquiera puede empezar algo, tiene que ir y pedirle permiso. Y si le dice no hay permiso, mira, es más obediente que usted, que yo y que nuestros hijos. Porque le dice uno al hijo, no vas, sí voy, y va. Le dice uno a la mujer, no lo compres. Y no lo compra, porque así son todas las hermanas aquí. Allá afuera no, ya hacen lo que quieren, pero no lo compra. Pero si Dios le dice a Satanás no, él jamás reta a Dios. Porque sabe quién es Dios. Aleluya. Pero parece que usted y yo a veces no sabemos quién es Dios. Porque lo queremos retar. Y dice la Escritura que no tentemos a Jehová nuestro Dios. Que no provoquemos a ir a nuestro Dios. Porque Él es fuego consumidor. Tenemos que practicar la autoridad de Jesús. No solamente esa autoridad se ve y se recibe y se goza entre los cristianos. Los mismos demonios tienen que practicar la autoridad de Dios. Que cuando Dios le dice no es no. Que cuando le dice a los demonios salgan de este hombre, salgan y salen inmediatamente. Salen. Y aún saben de la bondad de Dios. En aquella ocasión que salieron del hombre, que Él los expulsó, le dijeron los demonios, déjanos entrar a aquel hato de cerdos. Déjanos entrar ahí, a estos animales. Y Jesús les dio permiso. Hay lugares donde a los demonios les gusta estar. Lugares de muerte, casas abandonadas, lugares de rituales satánicos, cementerios. Les encantan los cementerios. Por eso en los días de Jesús, cuando alguien estaba endemoniado, les encantaba vivir en los cementerios, donde reina la muerte. Hay lugares donde les encanta a los demonios estar. Necesitamos practicar la autoridad de Jesús. Este Jesús en quien y por quien todas las cosas subsisten, por Él todas las cosas existen y fueron creadas, dice Colosenses 1:16 y 17. Y esto incluye todas las cosas que vivimos día con día. No solo Jesús
es el creador, hermanos. Él es el conquistador. Aleluya. ¿Y sabes qué? Jesús conquistó cosas como el Halloween. Jesús vino en casa, vino en cacería de Satanás y lo cazó. Y lo cazó. Porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Todo el poder y toda la autoridad. Quiero terminar con Colosenses 2:15, por favor. El versículo 14, antes de citar el 15, vamos a ver lo que hizo con nosotros. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. En otras palabras, hay un historial delictivo de cada uno de nosotros. Hay un historial de pecados que cada uno ha cometido. Había un acta con todos los cargos en contra nuestra. Y dice la Escritura que esa acta, el acta de los decretos que había en contra nuestra, todos los decretos, todos los mandamientos violados por nosotros, fecha y hora exacta, lugar exacto, acción exacta, por audio y video, todo estaba ahí. Y dice la Escritura que Él hizo algo, Jesús hizo algo con esa acta de decretos que había contra nosotros. Y que no nos decía que nos iba a ir bien, que nos era contraria, dice el versículo 14, que estaba en nuestra contra, que no iba a salir y íbamos a decir, ya ves, lo hice bien. Sino que íbamos a agachar la cabeza y decir que mal. Quitándola del medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que hizo a nuestro favor, hermanos. En la cruz fue clavada el acta de decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, y la tomó y la clavó en la cruz. Pagó por ella. Como si hubiéramos hecho una gracia, como si hubiéramos todos ido a comer a un restaurante, y Él agarra todas las cuentas. Deme todas las cuentas de todos, yo las pago, y Él las pagó. No era algo tan bueno y sencillo como un restaurante. Ahí estaba nuestro recibo de todos los pecados, de todos los homicidios, de todas las mentiras, de todas las cosas que habíamos hecho y que todavía no hacemos y que vamos a hacer. Y tomó eso que estaba en nuestra contra y la clavó en la cruz. Pero luego dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades. Estamos hablando de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Los despojó y los exhibió públicamente. Es hora, hermanos, que usted y yo practiquemos en la vida diaria y en nuestro hogar la autoridad de Jesús. Esa autoridad que todo aquel que conoce a Cristo tiene. No es mi autoridad, es la autoridad que me ha sido delegada por Cristo Jesús. Es la autoridad de Él. Es la autoridad que me hace vivir la vida esgrimando su palabra. Y cada vez que Satanás viene a hablarme, a invitarme, yo puedo responder con la autoridad de Cristo, porque escrito está. Porque escrito está. Y contra esa autoridad ni siquiera los demonios se pueden rebelar, ni siquiera ellos. Póngase de pie. Recuerde entonces, mi hermano, y recuerde que ese poder no está solamente a la diestra de Dios,
Porque dice la Escritura que a la diestra del Padre está Jesús. Y el poder de Jesús no está ahí solamente al lado del Padre. Decía al principio, nos fue entregada por el Espíritu Santo. Y tenemos el Espíritu de Dios. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, tiene el poder de Dios. Pero otra vez, no solo usted. También lo tiene su esposo. También lo tiene su esposa. También lo tiene su hermano. También lo tiene su hijo si es de Cristo. Es el mismo poder. Es el mismo Dios. Es el mismo Espíritu Santo. Y Él nos va a llevar a una unidad tal que todo el cuidado y toda la seguridad que Dios nos da estará en nosotros. Recuerde que ese poder no está solamente al lado del trono de Dios, está en nosotros por el Espíritu. Y recuerda, hermano, finalmente, reconozca al enemigo. Reconozca al enemigo. Lo peor es que vive entre nosotros el infiltrado, el enemigo. Reconozca quién es el enemigo. Y el enemigo no es de sangre ni de carne. El enemigo es Satanás. Ese es el enemigo. Los niños que piden dulces no son enemigos. No se equivoque. Es Satanás. Es Satanás. Pero ellos no tienen el poder para enfrentar a Satanás. Satanás los ha cegado. Usted tiene el poder para enfrentar a Satanás. Hágalo. Tiene el poder. El poder de Dios. Ese poder de Dios que exhibió a Satanás destruido, a ese Satanás despojado, es el mismo poder que usted tiene por su espíritu. Reconozca quién es el enemigo. Espero, hermanos, que en su vida y en su día, más que exhibir la muerte, exhiba la vida. Más que honrar la muerte, honre la vida. En vez de tener esa frase de Halloween, deberíamos de tener post tenebras lux. Después de oscuridad, luz. Aleluya. Después de oscuridad, luz. Que ese cambio empiece en su casa y se traslade a otras personas. Mañana, que muchos celebrarán la muerte, usted celebre la luz, celebre la vida. Comparte a Cristo. Aleluya. Dios Santo, gracias por este día. Yo te ruego, Señor, que como padres y como adultos seamos sabios en lo que decidimos, en lo que hacemos. Que nos demos cuenta que vivimos, Señor, no solamente en un mundo físico, sino en un mundo espiritual. Y que ninguna persona es neutra. Ninguna persona, aunque lo piense, aunque la persona dice que no cree ni en el infierno ni en el cielo, que no cree ni en Satanás ni en Dios, toda persona está en uno de los dos equipos. Toda persona está viviendo en un reino y no puede zafarse de él. Padre Celestial, que aquellos que somos de Cristo mostremos la luz de Cristo. Y que así como Satanás tiene un plan para destruir a cada persona, nosotros nos demos cuenta y seamos partícipes del plan que tú tienes para dar vida en abundancia. Y que, Señor, cada oportunidad, como sea Halloween o cualquier otro día, la tomemos para hablar del amor tuyo, del poder tuyo y de la vida que tú das.
Te ruego, Señor, que lo empecemos a enseñar y practicar desde nuestros hijos pequeños. Y te ruego, Señor, que tomemos la decisión firme de dejar aquellas cosas que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con el infierno, que tienen que ver con el demonio. Porque no hay cosa inocente ahí. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.